Estamos en comunicación con el concejal Carlos Godoy. Concejal Paulino, la Radio Pública lo saluda. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino, para vos y, bueno, los que laburan ahí en la radio y la audiencia de la misma. ¿Cómo estás? Bien, Carloncho. Leí que estabas trabajando sobre un desarrollo de una nueva ordenanza de tierras, que la que tenemos ya seguramente hay que hacerle algunos ajustes. Sí, bueno, en esta oportunidad nuevamente estamos trabajando muy fuerte en esta ordenanza de tierra que en principio lo que buscamos es un consenso importante con el Ejecutivo Municipal. Esta es la primera instancia. Nosotros decimos que hay varias ordenanzas, bueno, como tenés conocimiento, hay muchas ordenanzas, y hoy las familias que quieren ser adjudicatario de una tierra no saben realmente cuál es la ordenanza que se debe respetar. Bueno, los primeros meses de gestión tratamos de acordar de que exista una ordenanza madre donde pueda nuclear cada una de esas ordenanzas que estaban dando vuelta y que, bueno, el vecino realmente sepa cuáles son las reglas de juegos, la ordenanza que debe respetar para ser adjudicatario de uno mismo. Sabemos que cuando hablamos de este tipo de ordenanza, siempre, o desde mi punto de vista, siempre se trata de buscar una equidad, transparencia, sobre todas las cosas que el vecino sea consciente de cuáles son los puntos que debe respetar y sobre todas las cosas también desde el municipio de Río Turbio. Y en este caso, bueno, obviamente se dio la primera muestra con una ordenanza de 58 puntos, donde sabemos que hay algunas sugerencias que seguramente van a venir desde el Departamento Ejecutivo y serán incluidas en el mismo, como es la parte de zonificación o, bueno, bien cómo va a trabajar. Yo propongo en esta ordenanza una comisión ad hoc, donde esté integrado también el Consejo Deliberante y demás, si bien hay algo parecido, determinar concretamente de qué forma se va a terminar de delinear el acto administrativo y, bueno, siempre buscando la manera de que el Consejo Deliberante tenga una participación activa en todo esto. Así que, bueno, la verdad que considero que es una ordenanza muy interesante, pero tiene que haber, decimos por ahí también, convencimiento de las dos partes, en este caso el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, para llevar adelante esta ordenanza. Hay bueno, le decía que la ordenanza de tierra ha quedado un poco desactualizada, no por la ponderación de puntajes y eso que siempre es perfectible el sistema, sino, por ejemplo, que esa ordenanza no contempla que en un nuevo parcelamiento uno de los terrenos sea dedicado al comercio, por ejemplo. Carece del desarrollo urbanístico, que es lo que debe tener una ordenanza de tierras y que no lo tenía. Yo no sé si ahora lo comprende a eso. Bueno, esa parte, justamente lo que decíamos, hay diferentes puntos que nosotros decimos que es importante también trabajar con diferentes áreas del Departamento Ejecutivo. Obviamente yo estaba escuchando recién por ahí la entrevista que le estaba haciendo el intendente y esta pregunta de hacia dónde nos vamos a expandir. Y cuando hablamos de hacia dónde nos vamos a expandir, tiene que estar esa planificación. No solamente tener espacios verdes, sino también cuántos lotes van a ser, de qué manera van a llegar los servicios y sobre todas las cosas prever puntos céntricos en cada uno de estas nuevas parcelas, estos nuevos parcelamientos para que esté urbanizado como corresponde, porque si no después nos queda todo a trasmano y bueno, tiene que haber toda una organización en general. Por eso decimos, por ahí uno puede tener una idea de una ordenanza de lo ideal. En esta nueva ordenanza que presenté estamos por ahí teniendo en cuenta 3 o 4 ordenanzas que estaban en vigencia, que son muy interesantes, algunas ideas que yo vengo trabajando hace muchos años, pero sobre todas las cosas no hay que ser realista con respecto a esto de la puja de poder, y tratamos de que existió en algún momento, esto no me olvido, que existió entre el Consejo y el Ejecutivo Municipal. Entonces lo que busco particularmente es que exista un consenso, claro, que se empiece a debatir este tipo de cosas de manera minuciosa, decir, bueno, a ver, esto por ahí podemos dejarlo de lado, podemos incluir la zonificación, podemos incluir de qué manera se va a empezar a tener en cuenta algunos terrenos para espacios verdes y demás. Bueno, me parece que también, si bien en la ordenanza considero que va a ser la general, es perfectible con respecto a la visión que pueda tener el Ejecutivo Municipal. Y una idea nueva, concejal, que es
un desarrollo turístico, tierras para el turismo, porque ya lo he charlado en su momento, al margen de las usurpaciones, sino la visión de que Mazzaluca tendría que tener un desarrollo, ya que es un bosque intangible, que no se va a explotar como bosque, que se utilice como atractivo turístico, ¿no? Y eso tiene que tener una ordenanza, a ver, la tierra se vende, no se vende, se concesiona, cuánto tiempo, y una cuestión que seguramente tiene que pasar por el Consejo Deliberante, porque esa reglamentación es de atribución de ustedes. Sí, bueno, en ese aspecto se prevé. Bueno, una de las cosas que también los vecinos, a medida que yo voy publicando la ordenanza, uno se da cuenta que el vecino realmente no sabe cuál es el circuito administrativo que debe llevar cualquier tipo de presentación hacia el Ejecutivo Municipal, bueno, que nosotros tengamos bien determinado cuál es el sector y de qué manera, porque uno de los puntos fundamentales cada vez que uno presenta una solicitud de tierra o un proyecto productivo o turístico, nosotros siempre decimos, la sugerencia que le hacemos es que le firmen un recibido. Uno de los puntos cuando nosotros presentamos esta nueva idea yo tengo la carpeta o el expediente hace 10, 8, 5 años, pero desde el municipio me dicen que no existe, que la perdieron y demás, y me parece que no es un dato menor a la hora de lindar responsabilidades. En este caso tiene que ser la responsabilidad del Estado municipal. Es un punto que para mí es importante y fundamental en esta nueva etapa, porque hay vecinos que quieren empezar a trabajar en un proyecto productivo, hay gente que quiere tener su negocio, y hoy no ven esa posibilidad de que el Estado municipal le brinde alternativas para poder tener ese crecimiento. Entonces, obviamente que nosotros necesitamos en esta nueva etapa, primero, saber en qué momento se van a entregar terreno, saber si se va a determinar, porque bueno, volvemos a esta idea del 70-30, del 70 grupo familiar, el 30 a vecinos solteros, y en esta nueva idea que nosotros planteamos del 70-30, igual hay muchos vecinos que nos decían, me parece que tampoco es equitativo, y que bueno, yo le explicaba a todos ellos que eso es todo un proceso. Comenzar con un 70-30 es el inicio y además debemos reconocer cuál es la problemática. La problemática habitacional es más que fundamental en Río Turbio. Tenemos que comenzar con algo, pero lo ideal es que el mismo Estado te incentive a que vos en primera instancia puedas tener tu vivienda, tu hogar, y después cuando uno decida poder hacer su familia. Ahora es como que, y uno también debe que reconocerlo, pero también es la realidad que estamos viviendo, hoy es como que el mismo Estado municipal te obliga a tener tu familia constituida o mayor cantidad de hijos para tener mayor puntaje. Y eso no está bien, pero yo considero que en el tiempo tiene que haber algo mucho más amplio. Significa que debemos ser por ahí una sociedad mucho más desarrollada, pero empezamos con algo que me parece que le da equidad, le da transparencia, le da esa posibilidad al vecino de saber de qué manera puede ser adjudicatario de un terreno. Claro, y tener las dos visiones. Una cuestión es con viviendas sociales para gente que no va a poder por escasez de recursos, y otra es pensar, porque si no, ya pasó una vez, ¿no?, que se terminaron adjudicando terrenos que después nadie pudo construir porque la verdad que no estaban en condiciones económicamente las personas, ¿no? Es un tema no prohibitivo, pero que hay que analizarlo, y supongo que eso lo tiene usted en la ordenanza. Sí, esta ordenanza prevé algo. Considero también que esto es uno de los puntos también relevantes, porque en la ordenanza anterior se prevé que si vos en cierto tiempo no construís, el Estado municipal puede desadjudicarte un terreno. Yo considero que en esta etapa, primero, no se pierde plata, no se perdería, porque uno de los puntos que se modifica en esta ordenanza, o se incluye en esta ordenanza, es que haya algún tipo de resarcimiento por parte del Estado municipal hacia la persona que fue adjudicatario del terreno y quizás pudo pagar el 100% del terreno, pero no pudo construir. O está en el proceso de pagó su 30% o 50%, algunas cuotas, pero no pudo construir tampoco, o comenzó a hacer la base, lo que sea, y lo que preveía la ordenanza anterior, que vos hasta el 30%, 50%, igualmente si no pudiste construir, el municipio puede hacerse de ese terreno con las mejoras. Nosotros decimos que
de común acuerdo entre el Ejecutivo y la persona puede haber justamente alguna alternativa de prever, a ver qué pasó en este tiempo, por qué no pudo construir. Recordemos que tuvimos 4 años fatales en la Argentina, en la provincia y acá en Río Turbio, donde mucha gente quedó sin trabajo, menos iba a pensar en poder construir. Muchos de esos tenían terreno, entonces primero tenés que saber la realidad de cada uno de ellos, a ver qué les sucedió, por qué no pudo construir. Si de común acuerdo el vecino dice, mira, la verdad que no voy a poder construir, y le devuelve el terreno al municipio, y si realizó algún tipo de pago, digamos, puede existir como un acuerdo algún resarcimiento. ¿Por qué digo que no va a haber pérdida? Porque el municipio se lo va a vender a otra persona, y se lo va a vender con las condiciones que ya están establecidas. La nueva va a tener un nuevo valor, va a tener establecido que pague el 30% apenas es adjudicatario de ese terreno, poder hacer cuotas y demás. Digamos, el municipio no va a tener ningún tipo de pérdida, entonces me parece que es importante porque además, si no hay algún tipo de acuerdo, hasta el mismo vecino se puede ver perjudicado y puede hacer una acción legal. Y no queremos que, si tenemos alrededor de 150, 200 terrenos que no están siendo construidos, eso tranquilamente lo puede construir un vecino que hoy tiene los recursos para hacerlo. Entonces, me parece que ir al choque no es lo ideal, hay que buscar la manera de tener este tipo de acuerdo y bueno, me parece que ahí podemos avanzar en una cantidad importante de lotes que hoy el vecino no puede construir y trabajar sobre programa de vivienda, que puede ser a través de provincia o de nación, para avanzar sobre esa alternativa de los vecinos. Notaba que en la sesión presentó una solicitud que se terminen algunas obras que no se terminan, como la Escuela 30 de Julia Dufour, lo que iba a ser el cuartel de bomberos de Julia Dufour. Bueno, y en ese marco habría que reclamarle también al Gobierno Nacional la Escuela de las Hermanas, que quedó licitada y adjudicada, y que el acceso a Río Turbio, digamos, empezar a reclamarle esas cosas. Tal cual. Digamos, hay varias obras que quedaron en suspenso. Este fin de semana también muchos vecinos me escribían con respecto a las casas, las viviendas que están en la zona de Santa Flavia. Claro. Bueno, bien, como decías, el ingreso a Río Turbio. Bueno, hay muchas obras que tenemos y necesitamos. Y sobre todas las cosas, y por ahí yo le explicaba a mis pares, muchas veces nosotros somos la voz del vecino, que no tiene esa posibilidad o no tiene esta posibilidad de que yo estoy teniendo de salir a un medio de comunicación y de expresarse. Bueno, es el rol que nosotros debemos tener en este momento y por ahí sé que existen algún tipo de costos y la verdad que uno cuando se entromete en la política y sabe hacia dónde tiene que ir, muchas veces tiene que ir en contra de algunas cosas. Y no debemos desconocer de que hay obras que se están olvidando. Digamos, cuando nosotros visitamos a Julia Dufour, los vecinos nos dicen siempre lo mismo, que son promesas incumplidas, que vamos cada 2 por 3 o vamos en época de campaña. La escuela, vos sabés que hace tiempo se promete que se va a terminar. Bueno, una iniciativa del año pasado de poder tener el galpón para que esté el autobomba y bueno, lo que pasa permanentemente cada vez que hay un incendio, los vecinos nos reclaman y cada 2 por 3 la Junta Vecinal nos pide explicaciones de cuáles son las gestiones que estamos realizando y por eso, bueno, me parece importante que en esta etapa ya recordemos que en principio nosotros decíamos, bueno, estamos en medio de una pandemia y prácticamente no se podía hacer nada. Bueno, me parece que hay que empezar a activar un poco más los reclamos que vienen hace muchos años y empezar, bueno, a dirigir a quien corresponde para empezar a reactivar y que tengamos respuesta de acá en adelante, que, bueno, la gente sigue teniendo necesidades, no para ese tipo de necesidades, el tema de trabajo, el tema de mucha gente que la verdad que la está pasando muy mal, que no llega ni siquiera a mediados de mes, y hay que buscar la manera de que exista algún tipo de recurso extra por parte de la provincia hacia nuestro municipio. Sí, habría un montón de cuestiones más, pero también ahora nos pasa por encima la pandemia y eso hace que se demore todo, ¿no? No, seguro, sí, pero bien lo decíamos, el mismo vecino también es consciente y es paciente. Ahora, bueno, los vecinos también nos dicen, no vamos a estar toda la vida con la pandemia y tenemos que empezar a reactivar un montón de cosas. Y por eso también nos parecía
pertinente y el momento adecuado en esta sesión que pasó a hacer este tipo de reclamo, porque además muchas veces la crítica hacia nosotros, hacia el cuerpo de concejales, es que vamos atrás de los problemas. Vos recordás que hace unos días atrás se quemó una vivienda en el paraje de Julia Dufour, y después de eso sale este tipo de reclamos, pero en realidad nosotros en el mes por lo menos hace 3 meses tuvimos una iniciativa importante que considero que se debe repetir, que fuimos 4 concejales al SIC de Julia Dufour y atendimos una cantidad importante de vecinos, y de ahí estuvimos recorriendo algunos sectores. También, bueno, estuvimos en el cuartel y estuvimos hablando con el encargado, y hay compromisos que uno asume, y obviamente se traslada ese tipo de compromiso a quien corresponde, en este caso a provincia, en este caso a Lisandro Latorre, también hicimos algún tipo de solicitud, pero no tiene que quedar solamente en la acción y en el momento, sino nosotros lo venimos haciendo permanentemente. Entonces, me parece fundamental poder informarlo. Y en esta ocasión lo que queríamos hacer con esta resolución es decir, bueno, nosotros estamos ocupándonos en el tema. Lamentablemente, fundamentarle esto a las familias que son damnificadas no lo van a entender, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo, tenemos que ser insistentes desde lo que nos corresponde a nosotros, y en ese aspecto me parece que estamos trabajando en conjunto. Yo agradezco a mis pares porque estos dos proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad, que también tiene que ver con esto de poder gestionar nuevamente dinero para el tomógrafo. Esto también se elevó a provincia y a nación, así que bueno, estos 2 proyectos fueron aprobados por unanimidad. La idea es seguir trabajando para lograr varias cosas para Río Turbio. Como seguramente le reclamarán, digo, por los de bomberos en Julia Dufour, es lo que alguna vez se propuso y nunca por distintos motivos se llevó a cabo, es que en la zona ahora hay más gente que en ese tiempo, y en los continentales por ahí un puesto fijo de la policía. Porque bueno, ahora está todo el mundo casi sin trabajar, entonces está todo el mundo en su casa, eso me parece que hace que disminuya un poco el delito contra las propiedades, pero cuando vuelva todo el mundo a trabajar, eso otra vez vuelve a aparecer porque las casas quedan solas y la gente está trabajando. Mira, no solamente eso, este fin de semana también se comunicaban conmigo vecinos del barrio Don Bosco, bueno, y ellos bien lo expresaban, hay muchas personas adulta mayor, que están en su vivienda y bueno, denunciaban algún tipo de inseguridad, que habían querido entrar a un par de viviendas por el sector de los Concept. Me solicitaban esto también. Obviamente que a nosotros nos gustaría que cada solicitud que nosotros hacemos de poder un destacamento en el barrio de los Continentales o en Don Bosco, que hay una cantidad importante de pioneros y de adulto mayor que tengan otro tipo de cuidados, a uno le gustaría que cada uno de los pedidos que nosotros hacemos en breve sea una realidad, pero también tenemos que entender que por ahí lleva mucho tiempo y por ahí, bueno, las gestiones por ahí puede llegar a ser esto de que exista el recorrido permanentemente, que haya presencia permanentemente, que además sabemos que se están ocupando de otras cosas. Porque tenemos que volver nuevamente a lo que es el momento de pandemia, y sabemos que se están ocupando en la seguridad en diferentes puntos de nuestra ciudad, que nos parece que es importante, pero al mismo momento no debemos descuidar las zonas que hoy podemos llamarlas periféricas y que necesitan de la seguridad en general. Entonces hay un trabajo que se tiene que realizar, que uno también sabe que se está realizando de manera en conjunto con Gendarmería, que está prestando también un servicio a nuestra sociedad importante. Entonces, bueno, hoy tenemos que estar previendo ese tipo de situaciones, pero permanentemente en contacto con los vecinos, y van surgiendo estas cosas. Vos a medida que me vas preguntando, bueno, hoy tengo la posibilidad de comunicarme con muchos vecinos y los reclamos son muchos. También hay por ahí algunas solicitudes que podemos evacuarlas y eso está muy bueno. Y bueno, sobre todas las cosas tenemos que estar atentos de lo que nos están solicitando la gente y bueno, elevarlo a quien corresponde, porque por ahí está bueno también escuchar a la gente, pero no solamente quedarnos en eso, sino dar respuesta. Claro. Concejal, como siempre, tan amable para con la radio pública, ha sido un gusto hablar. Igualmente, saludos.
Que tenga buen día. El concejal Carlos Godoy, del Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, la ordenanza de tierras, una nueva ordenanza de tierras, las ordenanzas tienen la visión política del momento. Y no me refiero a la visión política partidaria, sino a la visión política social del momento. La ordenanza de tierra ha tenido una serie de modificaciones, pero como todo lo que se modifica, en definitiva no termina más que siendo un parche. En un momento